en estas exitosas primeras jornadas sobre los tercios extremeños. Y en esta ocasión me toca a mí cerrar el ciclo de presentaciones haciéndolo de doña María Fidalgo Casares. Ella es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, es miembro de la Academia Andaluza de Historia, está considerada una referencia en arte de temática militar y es autora de más de un centenar de publicaciones en diferentes medios y de una docena de libros, lo cual no es poco bagaje para presentarla aquí, con toda la modestia de no haberlos enumerado cuando se lo pedimos. Ella va a hablar de los tercios en el arte español. Es asesora de Ferrer Dalmau, esto también es un timbre de honor. Es la máxima especialista de su obra y, entre otros, es coautora de Ferrer Dalmau, El pintor de batallas, y autora de Bocetos para la historia e imperio, los libros de artista más vendidos del XXI en España. Como les decía, yo tengo muchísima estima por este tipo de representaciones porque nos retrotraen a lo que debió de ser aquella época. Y como profesor de Historia y como profesor de Metodología, que lleva ya muchísimos años, pues acudimos a estos recursos a veces cuando no encontramos los auténticos originales. Y créanme que la fidelidad que hay en todas estas recreaciones es pasmosa. Yo lo único que recrimino siempre es que la mayor parte de todas las recreaciones que se hacen ahora y en época de Velázquez y demás, siempre están tan limpios los uniformes, que es un poco sorprendente. La investigación que va a publicar, ahora le digo por qué le he dicho eso, Los tercios en el arte español, del conde duque de Olivares a Ferrer Dalmau. La investigación expone el tratamiento artístico que se le ha dado a los tercios españoles desde sus inicios hasta hoy, partiendo del gran salón de reinos ideado por el conde duque de Olivares hasta las producciones de Augusto Ferrer Dalmau, el pintor de batallas y al que tuve el honor de conocer también en Burgos y compartir algunas opiniones. El artista es el máximo referente de pintura de historia militar español de todos los tiempos, tanto por la cantidad como por la calidad y el rigor documental de sus producciones. El capítulo de los tercios es uno de los ámbitos más destacados en su trayectoria. Por ello, se repasarán en la conferencia sus tipologías con el análisis desde el punto de vista artístico de sus principales lienzos, con especial hincapié en la llamada trilogía de los tercios, compuesta por Rocroi, El milagro de Empel, que tendrán la representación esta tarde, y El camino español. Finalmente, decirles que el impacto sociológico de Ferrer Dalmau ha supuesto no solo un revulsivo iconográfico para este tipo de pinturas de la historia militar, para acercarnos a esas imágenes del pasado, sino que junto con Arturo Pérez Reverte es uno de los artífices de la dimensión alcanzada por los tercios en esta época. Yo les decía que lo envidiaba, porque actualmente yo tengo en marcha un trabajo de TFM, pero no sobre soldados, sino sobre las representaciones iconográficas de los bandoleros, que es mucho más difícil, tanto en Villamil como en Barrón y en Leonardo Alenza o en Goya. Y esas representaciones, claro, aquí es fácil posar, pero a estos no había manera de localizarlos. Por eso se lo decía, que son otro tipo de cuestiones. Así que vamos a escuchar encantados la ponencia de doña María Fidalgo Casares, que es todo un privilegio tenerla aquí hoy para cerrar las jornadas que comenzamos hace 2 días. Gracias. Gracias. General, asistentes, muchas gracias por estar aquí. Agradezco a la organización el empeño que han puesto en realizar estas jornadas de una calidad impresionante. Ayer tuve hasta miedo porque, claro, mi competencia es plenamente artística, pero a mí me hablan de la espingarda de 1545 y yo, ni idea, porque mi competencia es puramente artística. Lo digo por si luego me preguntáis. Yo sé de color, de composición, de artistas, de estilos, pero ya la parte puramente bélica, aquí están los expertos que os podrán contestar ese tipo de preguntas. Yo voy a dedicarme a lo que es en el arte. ¿Por qué he elegido este título? Pues que desde la fundación de los tercios
sea la fecha que sea. Hasta la aparición de Ferrer Dalmau, en 400 años, solo 2 personas pusieron en valor, desde el punto de vista artístico, lo que son los tercios españoles. Digo poner en valor porque es una frase muy de moda que se dice ahora, poner en valor. Pues las 2 únicas personas que en 400 años quisieron poner en valor a los tercios fueron estas 2 personas. Por un lado, el conde duque de Olivares y por otro lado, Ferrer Dalmau, conocido como el pintor de batallas. Estas 2 personas hicieron un esfuerzo inusual, porque en 400 años, como digo, nunca se había hecho, en que hubiera una plasmación artística de los tercios españoles. Es verdad que desde que empezaron las jornadas hasta hoy, hablo a nivel global mundial, se han generado más documentos y se han compartido más documentos e información de los tercios en estos 2 días que todo lo que se escribió sobre los tercios hasta el año 2000. ¿Y eso por qué? Pues por la gran difusión que vino a través de Internet, a través de las redes, a través del compartimiento de contenidos. Durante años los investigadores estábamos en círculos muy reducidos, escondidos en nuestras publicaciones académicas, y desde que apareció Internet, algunos se han convertido casi en influencers de la historia. O sea que eso jamás lo hubiéramos sospechado. Con lo cual, los tercios, pues sí que se han aprovechado en el sentido de punto de vista mediático, de la gran difusión de contenidos que hay y como un auge de la historia sin precedentes, sin precedentes. Bueno, y esto, desde luego, podemos decir que arrancaría a través de las novelas de La Triste, que sería la espita de salida de la gran difusión de los tercios, pero han aparecido en los últimos 10 años muchísimos libros relacionados con los tercios españoles, libros también de divulgación, en prácticamente todos los que se llaman ahora divulgadores de la historia siempre tiran de los tercios, desde los grupos de Facebook que tienen muchísimos seguidores, montones de seguidores en las redes sociales, los recreadores, estos son el tercio de Olivares de los que veremos, que en muchas ciudades están recreando escenas de los tercios, como esta, por ejemplo, la plataforma esta 31 de enero, Día de los Tercios, que también es un gran catalizador de muchas mentes y muchos creadores que están girando a través de los tercios. Montones de portadas, de libros, de novelas históricas. Aquí tenemos montones de novelas históricas relacionadas con los tercios. El desfile de las Fuerzas Armadas, que desde hace unos años introdujo a los tercios dentro del desfile y que fue el contingente más aplaudido. También incluso al ámbito doméstico, camisetas, tazas. Bueno, es una cosa como la verdad jamás se hubiera sospechado. Esto es inaudito, inaudito. El libro de artista más vendido de los últimos 20 años, también relacionado con los tercios españoles, el gran Jordi Bru, que está haciendo una fotografía histórica de una calidad extraordinaria, como nunca antes se había visto, el gran monumento de los tercios, que está ahora mismo en proyecto, con un boceto de Ferrer Dalmau y la gran creación de Salvador Amaya. Aquí tenemos la representación virtual de cómo quedará la gran escultura de los tercios españoles. Y, sobre todo, el gran escaparate visual que supuso los lienzos de Ferrer Dalmau, que fue, bueno, hace poco estaba yo en la conferencia del RIF y contaba cómo sus lienzos de la carga de Alcántara habían sido fundamentales para la concesión de la laureada, porque se había visibilizado el episodio de Alcántara. Pues la visualización de los cuadros de Ferrer Dalmau ha contribuido muchísimo a que el gran público accediera a lo que son estos tercios, que significaron, donde lucharon, aunque al albur de estas jornadas tengo que decir, sobre todo después de oír ayer al señor Mogaburo, que todo este boom pues también ha popularizado pues cosas que no son verdad, mitos inconsistentes, y contra eso tenemos que luchar los historiadores. Pero la realidad es que tenemos una caja de difusión inaudita, o sea, jamás en la vida, porque los tercios tienen un magnetismo visual incuestionable. Pero ¿por qué durante tantos años no se ha hecho pintura de los tercios, con lo importantes que ha sido? Pues esto nadie lo ha escrito. Esto es lo que yo pienso. Primero, casi todas las naciones que publicitaban sus ejércitos era para hacerse propaganda de lo poderosos que eran. España no necesitaba propaganda, era una evidencia empírica. La cantidad de territorios que teníamos, el imperio español que teníamos, ¿qué propaganda necesitábamos? Ninguna, no necesitábamos propaganda ninguna. Por otro lado, nuestros monarcas eran profundamente católicos. Ser católico y ser español era lo mismo. O sea, era una coexistencia del catolicismo con la españolidad indisoluble. Entonces, el pecado de vanidad y el autobombo tenía una frontera muy difusa, con lo cual hacerse propaganda de lo poderoso que soy no hay más que ver nuestros retratos de Felipe II, espectacular, de negro, con su toisón, nada más, no hacía falta nada más, la majestad que irradiaba no le hacía falta nada.
Por otro lado, muchas naciones justifican su poder a través de las batallas. España nunca ha justificado su poder a través de las batallas. Todo lo que ha tenido ha sido por herencia o bien por jurisdicción papal, que no olvidemos que era la mayor autoridad del mundo mundial en aquellos tiempos. Y por otro lado, la gran producción de pintura religiosa. España tenía tanta pintura religiosa, pero como hacer pintura religiosa nos identificaba como españoles, no nos hacía falta hacer una pintura de identidad, como dicen muchos historiadores. La identidad. A España nunca le hizo falta, por mucho que se empeñen en decir que España es del siglo XIX, es completamente falso. Había un sentimiento de identidad, no voy a decir desde los visigodos, pero sí se concibió como una nación común, con lo cual es completamente falso que a través de los cuadros se quisiera construir una identidad. Hay un señor que ha escrito en un libro, la identidad inventada. Mire, señor, perdone, se lo inventará usted, pero España no necesitaba ninguna identidad inventada. Bueno, como he dicho, estos dos señores son, bueno, ya lo he contado antes, y antes del siglo XXI, realmente los únicos cuadros que tenemos son el Salón de Reinos. No tenemos más cuadros. Pero bueno, Dios cierra una puerta pero abre una ventana, no tenemos cuadros, pero sí tenemos un escaparate de frescos interesantes, quizás más desde el punto de vista histórico y documental que artístico, pero bueno, voy a hacer un pequeño repaso de lo que son. Esta maravilla está en la Catedral de Toledo. Aquí me reñirán porque dirán, no son tercios, estas son las coronelerías de Berbería, pero es la toma de Orán, vamos a verla un poco más de cerca. En la toma de Orán son varias escenas donde el cardenal Cisneros llega y se va, y luego lo que es la batalla de Orán. A ver, desde el punto de vista artístico es un poco naif, un poco ingenuo, y se hace un tipo de perspectiva muy curiosa, que es la perspectiva caballera, que es que lo que está encima está más atrás, no es más pequeño. Pero bueno, desde el punto de vista documental e histórico, yo os digo que, por ejemplo, Ferrer Dalmau, David Nievas, que es el asesor desde el punto de vista histórico, pues ha bebido mucho de esta fuente, porque muchos, por ejemplo, de las escenas de América llevaban todo lo que es la indumentaria, la panoplia, directamente, prácticamente desde Granada. Y, a ver, aquí tenemos, como veis, algunas de las escenas de la toma de Orán. Aquí las veis. Bueno, se ve un poco lo que es. Hombre, yo entiendo que para un historiador es muy jugoso, mucho más que para un analista del arte como soy yo. Pero bueno, aquí tenemos diferentes escenas. Aquí vemos, fijaros, la bandera de la media luna con los musulmanes. Otras escenas más. Bueno, junto a la toma de Orán, que es la toma de Orán por parte del cardenal Cisneros, tenemos los espectaculares tapices de la batalla de Túnez. Esto fue la joya de la corona. Es la mejor colección de tapices, la más prestigiosa que ha habido en la historia. Eran una colección de 12 tapices, de los que se conservan 10. Estaban hechos con hilos de oro, seda de Granada, bordados en oro y plata. O sea, una joya completa. Cada uno pesa más de 50 kilos. Son impresionantes. Nos quedan 10. Ahora mismo estos están en el Alcázar de Sevilla y representan, como digo, la toma de Túnez. Además, Carlos, presagiando que iba a ser una jornada épica como fue, se llevó a un dibujante con él que fue tomando apuntes de todo, de la batalla, o sea, que el rigor es completamente real. O sea, aquí todo lo que se pintó es como fue. Aquí no hay ninguna recreación. Fijaos cómo son de espectaculares. No sé si veis aquí en la parte de abajo tienen la epigrafía donde cuenta lo que hay en cada uno. Y bueno, este es el tapiz número 1. Os desconcertará, diréis, ¿dónde está esto? Mira, ese señor que está ahí abajo es el dibujante, que ahora lo contaré. Os parecerá raro qué es lo que es esto, pero si le damos la vuelta al tapiz, fijaos lo que tenemos. Reconocéis perfectamente España, pero lo pinta al revés. ¿Y por qué lo pinta al revés? No solo lo pinta al revés, lo explica en esa cartela, dice que quiere representar tal y como se ve desde las costas del norte hacia el sur. No entiendo muy bien ese interés, pero bueno, el caso es que así lo explica y tiene también esa particularidad. El señor que está ahí, nada menos que es Vermeyer. Vermeyer es el dibujante que se lleva Carlos, se lo lleva directamente con él, y este señor era un humanista del Renacimiento, que era cosmógrafo, era matemático, bueno, era dibujante, y deja constancia, además, en aquellos tiempos que todavía los artistas pues eran seres anónimos, deja constancia de su propia persona, y ahí está él con los tapices. Aquí lo tenemos otra vez, al señor este. Bueno, aquí tenemos la salida de las tropas hacia Barcelona, como vemos la epigrafía ahí donde relata lo que está sucediendo.
Además, estos tapices se lo encargan a Pannemáker, que era como el Miguel Ángel de los tapices. O sea, trabajaron 7 talleres durante 11 años de 46 personas cada uno para hacer los tapices. Y luego, a 12 horas diarias, creo que luego se les dio una pensión vitalicia a los pobres tejedores, porque había sido una paliza de muerte, 12 años durante tantas horas dibujando los tapices, pero la verdad que son impresionantes. Aquí los veis, aquí tenemos perfectamente, se ve al Rey Carlos, lo veis aquí. Además, lo que son armaduras, capacetes, borgoñotas, celadas, todo lo que tenéis aquí, todo es rigurosamente como era, los arreos de los caballos, las picas, todo lo que veis. Aquí tenemos la toma de la goleta. Voy un poco rápido porque quiero dar una semblanza antes de llegar a Ferrer Dalmau. Aquí tenemos, fijaos, desde el punto de vista artístico sí que hay una buena capacidad espacial. Como veis, se ve perfectamente lo que es este istmo que vemos aquí, las diferentes zonas de mar y tierra, incluso la disposición de los ejércitos. Aquí tenemos la acampada de Rada, aquí se ve muy bien diferentes subescenas. La verdad que cada tapiz podría dar casi para una conferencia. Me da mucha pena siempre no poder explicar las cosas, pero es que cuando queremos contar tanto, pues es lo que tiene. He traído esta fotografía para que veáis un poco el tamaño. El tamaño son casi 50 metros cuadrados de tapiz. Aquí esto que yo tuve que llamar ayer, como había tanto nivel, tuve que llamar a un amigo. Digo, dime qué son esas cosas cóncavas que hay ahí. Dice, no, son protectores para que no les den. Digo, bueno, son unos protectores, como una especie de protectores para, ¿veis dónde está la fortaleza? Para que entraran las tropas. Aquí también se ve. Bueno, la verdad que, como digo, tienen... Pero mira, esta parte es muy buena, aquí se ve perfectamente las mangas abullonadas de los lansquenetes, no sé si lo veis ahí, otra vez las prendas de cabeza, la bandera de Borgoña. Desde el punto de vista vexilológico también es fantástico estos tapices. O mira, este trocito que están pagando, la paga del soldado, aquí la tenemos. A nivel doméstico es un gran relato, una crónica tejida, se dijo en su momento, de lo que fue la campaña de Túnez. Hay que decir que pese al autobombo de la campaña de Túnez, realmente había una intención religiosa, estaba luchando contra el infiel. Además, él se sintió un miles cristianus, él se consideró un descendiente de Escipión el africano directamente. De hecho, cuando salió de aquí se fue directamente a Italia, entró en Roma como el gran miles cristianus, el gran Escipión, como el gran Escipión. Bueno, esto que veis aquí, no sé si lo reconocéis, es una de las torres de la Alhambra, pero muy poca gente sabe que en una de esas torrecitas, en el Peinador de la Reina, que se llama, además no se puede visitar, pero nos encontramos con esto, o sea, una cosa prodigiosa, o sea, a ver, aquí está, un torreón repleto de pinturas lujosas donde está otra vez contada la batalla de Túnez. Además, en diferentes segmentos no he podido encontrar fotografías mejores, no se puede visitar, incluso hay todavía grafitis encima de los murales, no sé si los veis. Además, se sabe cuándo se hicieron, quién los hizo, no sé si lo estáis viendo aquí. Los he estado viendo un poco de cerca, en realidad, más que tropas, se ve sobre todo lo que es el desembarco, y no hay fotografías suficientes porque, como os digo, no se puede visitar. Pero os podéis imaginar, incluso ya como con este tinte leyenda negrista, estuve leyendo hace poco que el rey Carlos quería reafirmar su poder sobre la Alhambra, porque después de que había hecho ese maravilloso palacio, el mejor ejemplo de renacimiento español que tenemos en España, lo tenemos en la Alhambra, que ya que había abordado ese espacio musulmán, pues que aquí tenía que ratificar otra vez, o sea, encima de burro apaleado para los musulmanes, tenía que reafirmar su poder sobre los musulmanes. Bueno. Y otra sorpresa, cuando veis esta torre, pues, ¿qué será esta torre? Una torre perdida en Alba de Tormes. Pues dentro de esta torre nos encontramos con esto. Esta torre es lo que queda del Palacio de los Duques de Alba, en Alba de Tormes, que es el solar primigenio de los Duques de Alba. Hasta finales del siglo XX no se encontraron estos murales, los encontró Luis Martínez de Irujo, el primer marido de la duquesa de Alba, que tenía mucha sensibilidad y creo que participaba en algunas instituciones de alto nivel artístico, y encontró esta maravilla de frescos, porque son frescos, hechos por dos italianos, los Paroli, me parece, dos hermanos, donde se cuenta la batalla de Mühlberg, donde el duque de Alba tiene una hazaña que es capturar al elector de Sajonia y, como veis, además tiene arquitecturas fingidas, esas columnas son pintadas. Desde el punto de vista artístico son frescos maravillosos porque está muy bien captado lo que es el dinamismo de los caballos, lo que es la figuración, la organicidad de las figuras, la puesta en escena.
y en la bóveda tenemos el escudo de los Alba con una serie de figuras alegóricas. Los he traído en blanco y negro porque en blanco y negro se ve mejor quizás el dibujo, la precisión del dibujo, los convencionalismos todavía como la isocefalia de algunas figuras, la repetición de los soldados, pero fijaos que bien se ve lo que es el fragor de la batalla. Está organizada en 3 segmentos, por una parte el bosque de Dachau, por otra parte la captura del elector de Sajonia, aquí lo tenemos, no sé si lo veis, y este que está en mal estado, yo creo que, esto es teoría mía, yo creo que alguien dibujó por encima del último, pero bueno, se ve muy bien lo que es la puesta en escena de lo que son una batalla de los tercios, en este caso en Alemania, con la Liga de Esmalcalda, contra la Liga de Esmalcalda. Aquí lo veis desde dentro. La verdad que es una sorpresa en ese torreón que parece 4 piedras, sinceramente, encontrarse con este lujo de los duques de Alba. Aquí tenemos otra de las fotografías del torreón. Y esto es el techo. Bueno, otra sorpresa. Un caserón perdido en Navarra. Esto es Oriz, un palacio de Navarra que se llama Oriz, y resulta que no se explica por qué en el gran salón les dieron por pintar la batalla de Múlver. Aquí la tenemos. Esto además está hecho en una técnica que se llama grisalla, que es un dibujo como en blanco y negro que intenta imitar el relieve, como si pensaras que fuera un relieve escultórico, pero en realidad es pintura. Y aquí otra vez tenemos, este sí que es de un dibujo extraordinario, fijaos. La mayoría, qué bien están hechas las piezas de artillería y sobre todo la perspectiva, como no se ven amontonados, sino que se ven perfectamente alineados. Y otra vez vemos esas mangas abullonadas de los alemanes. Aquí tenemos más escenas de este palacio de Oriz, que era de la familia Cruzat. Cuentan que Felipe II durmió ahí, porque era una casa señorial, y quedó asombrado cuando se encontró, al entrar en esa casa, toda esa batalla de su padre. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos diferentes escenas, como veis, incluso lo que son los cascos, lo que son las espingardas, todas las primeras escopetas que hubo, que tienen un nombre que no me acuerdo, aquí las tenemos. Y aquí lo tenéis. Y fijaos el crucifijo que está ahí en el medio, otra vez señalando, en este caso, la lucha contra los herejes, contra los protestantes. Siempre que, las pocas veces que los austres se hicieron autobombo, por decirlo así, siempre estaba relacionado con el carácter religioso. Miraos, además, aquí incluso se lee la cartela. La feliz batalla con Alemania venció contra luteranos el emperador Carlos, máximo rey de España, Abril, Ernesto de Tal y otros muchos principales, los más de su ejército, muertos y presos. Y se ve la captura del elector de Sajonia. No sé si veis al elector de Sajonia, además viene arriba el nombre, ¿lo veis? Y al lado está el duque de Alba. Aquí lo tenemos. Que no os lo conté, por cierto, cuando el duque de Alba además apresa al elector de Sajonia, la armadura estaba en el torreón anterior, ahí exhibían la armadura real que había del elector de Sajonia. A mí me gusta mucho fijaos, el emperador lo veis ahí, además con corona, normalmente no se suele representar nunca con corona. Aquí lo tenemos. Aquí está una toma de Sajonia. Es un fresco muy completo y además muy original por el tema de la grisalla. Bueno, ya pasamos ya al siguiente, que es este ya es muy conocido, que es el Escorial, donde Felipe II hace la verdad que aunque dicen que la gran sala, a ver, para todo lo que hizo Felipe II, poca cosa es, pero bueno, aquí tenemos esta gran sala, este gran pasillo abovedado, donde tenemos por un lado la batalla de la Higueruela, que es la batalla de Juan II contra los musulmanes, un poco, y luego está la batalla de San Quintín, otra vez enlazando la lucha contra el infiel. Aquí tenemos diferentes escenas de esta sala, que es muy conocida, por lo cual me voy a pasar un poquito menos. De nuevo, aquí sí, desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista cromático, hay un interés cromático por parte del artista que no se suele ver en estos lienzos de batallas, no lo hemos visto antes, pero fijaos qué bien está tanto compuesto, tanto el escenario como el dinamismo. Es verdad que se le pierden un poco las proporciones, pero muchas veces los pintores de frescos, lo veremos después, apuestan más por la eficacia narrativa, porque se entere la gente de lo que se cuenta, más que por la proporción, porque el interés de esto es exhibir lo que está pasando, no pintar bien o pintar mal. Aquí tenemos lo de las Islas Terceras. Estos son los autores de los frescos, Granello, Castello, Tabarona y Cambiaso. Aquí están. Este cuadro lo puso ayer, además, el señor Mocabur, lo puso ayer. Y aquí tenemos lo que es la conquista de las Islas Terceras. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos más escenas. Fijaos, por ejemplo, la alineación, cómo se ve la perfecta alineación de las tropas en línea, si las veis.
Incluso desde el punto de vista ecuestre, son unas magníficas representaciones de caballos. Y curiosamente, Felipe II sabía que los tapices de los que hablamos antes, que como os conté, eran la joya de la corona de los tapices. Bueno, eran tan importantes los tapices que puse antes que incluso se exhibían cuando había alguna celebración, la comunión de la infanta Margarita. Se las llevó el propio Felipe II cuando fue a desposarse con la reina de Inglaterra, se llevó los tapices. Incluso en el Corpus se sacaban a la puerta del Alcázar, los ponían en la puerta para que gente viera los tapices, para exhibir un poco el triunfo de Carlos frente a la herejía. Y además, precisamente por eso de sacarlos, pues se fueron estropeando y hubo que hacer, en la época de los Borbones, hubo que hacer una segunda hornada de tapices. Porque el Corpus, además, era una forma también de reafirmar el triunfo católico de la Eucaristía frente a los protestantes. En estos frescos del Escorial hay también un trampantojo. Igual que su padre había hecho tapices, él no hace tapices, hace frescos, pero eso que, si os fijáis, parece como una cortina, parece como un tapiz, no sé si os dais cuenta, imita como un tapiz recogido. Se llama trampantojo, lo sabéis, un poco a emular lo que había hecho su padre con los tapices. Aquí tenemos más escenas de la batalla, otra vez, desde el punto de vista vexilológico, armamentístico, la verdad que son unas fuentes de primer orden. Este lo hemos puesto antes, más escenas porque también está San Quintín. San Quintín está en uno de los lados, justo entre las ventanas. Aquí los tenemos. Ya llegando al conde duque, la verdad que yo leo esto y es que parece a veces que hablamos hoy. Dijo, la preocupación que me embarga por lo descuidada que está la historia de España para los contemporáneos y para la posteridad. Y luego dijo, son muchos los descuidos que tenemos y no es el de menos consideración lo poco que se cuida de la historia. O sea, parece asombroso que es que este señor, que yo espero que algún día se le dé todavía más el valor que tuvo, porque a veces se carga mucho de las tintas en sus errores y no tanto en sus grandes logros, y sobre todo en esa visión de Estado que tuvo, pues se decidió que los tercios tenían que tener una representación artística. Nadie lo había hecho hasta ahora, nadie, y él. Cuando se crea el Salón de Reinos está en el Palacio del Buen Retiro. Este es un palacio que se crea en la época de Felipe V. Uy, por Dios, Felipe IV, el rey planeta. Y era una finca de recreo que estaba a las afueras de Madrid. Hoy se ha quedado en el centro de Madrid, pero en los tiempos eran los arrabales de Madrid. Constaba pues de palacio, de un inmenso jardín, tenía capillas, tenía ermitas, tenía un coliseo, bueno, tenía de todo, de los cuales nos quedan solo dos cosas, el Salón de Reinos y el Casón del Buen Retiro. Pues en una de las... esto es el exterior, de lo que queda. Si os fijáis antes, todo lo que hemos puesto, tanto el Torreón de la Alhambra como el Torreón de los Alba, como el Palacio de Navarra, contrasta ese exterior tan austero, igual que aquí, con lo que vamos a ver dentro. Lo que vamos a ver dentro es un espectacular programa iconográfico con un discurso militar, histórico, político, dinástico, que todo es idea del conde duque de Olivares, ayudado por Velázquez, también por un poeta sevillano llamado Rioja, donde también es un escaparate de lo que es la monarquía, también es una reivindicación de la unión de armas de su gran proyecto, de ahí que se llama Salón de Reinos, porque estaban los 24 escudos de los reinos de España, para que vieran que la monarquía aglutinaba a todos los reinos en un proyecto común y por tanto todos tenían que participar como él había ideado en su unión de armas. Y como veis, pues aparte de ese techo decorado con los escudos, en los fondos, se ve solo uno, estaban el pasado, el presente y el futuro de la monarquía española, los padres de los reyes reinantes, y luego el heredero, Baltasar Carlos, que era una promesa y parecía que iba a ser un gran rey, pero se frustró. Y a los lados, nada menos que 12 victorias navales y terrestres de los tercios españoles. Todas en torno al año 25, hay algunas anteriores, del 22, algunas posteriores, pero todas, y se los encarga a lo más puntero de su tiempo. Los mejores pintores de España estuvieron ahí pintando el Salón de Reinos. Y, junto a ello, 10 escenas de los trabajos de Hércules, que se los encargan al extremeño Zurbarán. Aquí los tenemos. Este es el techo del Salón de Reinos. Como veis, están todos los escudos, incluido Perú y México. Portugal y Navarra tenía a la derecha Castilla, a la izquierda Aragón y enfrente Navarra y Portugal y encima todos los demás. Aquí vemos el de Galicia, que es el rojo que tenemos aquí, y con esos grutescos maravillosos en color dorado. Luego tenemos esa barandilla, porque en principio se pensó que iba a ser para un teatro, y debajo, si los veis, están todos los cuadros, esto es una recreación, y encima de las ventanas
de las puertas ventanas están los cuadros de Zurbarán. Aquí los vemos. Aquí se ve muy bien lo que es el 3. Los escudos representan el discurso territorial, los cuadros representan las victorias del ejército español y los de Hércules lo vamos a ver ahora. Esto es una recreación virtual porque el Museo del Prado piensa con el tiempo rehacer el Salón de Reinos y exhibirlo tal y como se creó. Aquí lo tenemos. Curiosamente, los franceses, cuando llegaron a robarnos, no les interesaron y no lo robaron. En cambio, un general rezagado robó uno. Hay uno que está perdido, que no se encuentra. El que robó ese es un general francés, pero tiene un nombre italiano, Banderini o algo así. Pues ese que lo robó, luego se subastó en Londres y un alma caritativa lo compró y lo donó a las colecciones españolas, pero ya casi en el siglo XX. Bueno, aquí tenemos, voy a pasar un poco. ¿Quién está enfrente? Pues están los padres del rey. Aquí está Felipe III y su mujer, aquí está. Son pintados por Velázquez. Aquí los tenemos los dos. Aquí tenemos al rey en majestad. No sé si veis, si os dais cuenta que en los lados tiene unas rayitas, ¿lo veis? Porque en siglos posteriores se añadió para que encajara bien el sitio al que se puso después, para que encajara bien, se le añadieron esos dos trozos, ¿veis? Pero últimamente se han quitado ya, Aquí también se ven los trozos añadidos, ¿los veis? Este es la mujer de Felipe IV y en la esperanza de la monarquía, que era, no me voy a parar porque estos no son tercios precisamente, que es Baltasar Carlos. Además está con la bengala en la mano, la bengala era el bastón de mando. Se llama bengala porque provenía de Bengala, de la India, era un palo hueco y normalmente dentro del hueco pues solían llevar, los maestros de campo o los generales llevaban dentro el documento por el cual se les nombraba para el cargo que estaban ellos dirigidos. Este niño difícilmente podía poner el caballón corbeta, pero el caballón corbeta sabéis que significaba pues, las dotes de mando y la capacidad de gobernar. Bueno, el eje del Salón de Reinos es el año 1625, que se llamó Annus Mirabilis. A un mismo tiempo, Breda quedó vencida en Flandes, la bahía restaurada en el Brasil, la armada inglesa inútil en Cádiz, Génova defendida, cobrada su ribera, Saboya corrida, los franceses burlados, los españoles gloriosos y las banderas del rey victoriosas y lucidas. Claro, con este panorama, lógicamente, por eso se le hizo semejante programa iconográfico. Aquí están todos los cuadros, no los voy a leer, todos los cuadros con las diferentes victorias que representa el Salón de Reinos. Si queréis saber algo de alguna, aquí tenemos los expertos que os contarán qué pasó en cada una de ellas. Pero antes voy a hablar de los cuadros de Zurbarán. Primero, que estamos en Extremadura, y segundo, porque creo que han estado muy maltratados y yo creo que son soberbios. Acostumbrado a ver al Zurbarán con las santas, con esas santas espectaculares, arquitectónicas, con esa majestad impresionante, al pobre Zurbarán se le criticó, sobre todo los modernos, criticaron mucho estos cuadros. Primero, hay que pensar que estaban hechos para ser vistos a una distancia desde abajo, con lo cual lo que importa es que se vea bien lo que se quiere contar, con lo cual puede que haya ciertas incorrecciones anatómicas, pero yo tampoco las veo. O sea, en realidad yo veo, aquí tenemos a Hércules luchando contra el león, fijaos qué espectacular musculatura, o sea, qué prodigio a la hora de lo que es plasmar un cuerpo con todos los músculos, con todos los huesos, con esa luz casi tenebrista que arrastra de la escuela sevillana, y ese león. Y aquí, por ejemplo, tenemos luchando contra la hidra de las 7 cabezas, aquí lo tenemos. ¿Por qué Hércules? Pues Hércules porque siempre se había considerado el símbolo de la monarquía española. De los trabajos de Hércules, 2 de ellos suceden en España. Uno es el de los bueyes de Gerión, con los artesos, y otro es la separación de las columnas. Pero es que ya los propios Austrias se veían descendientes de Hércules, de las columnas que el propio Carlos las introduce en su propio escudo, el más allá, el non plus ultra. Y no olvidemos que Hércules está enterrado en La Coruña, en el faro, debajo de la Torre de Hércules. Con lo cual, pues Hércules estaba muy unido a lo que es la corona española, y de ahí esa reivindicación de los trabajos de Hércules. Por mucho que hayan dicho que han criticado mucho a Zurbarán porque dicen que en vez de un héroe, pues que parece un boxeador, que parece un campesino, que parece tal. Bueno, a ver, ¿qué pensaban que era Hércules? ¿Un finurris? Pues era un señor pues poderoso, con valores, valiente, y aquí lo tenemos. Yo creo que no se le podría representar mejor. Y si se ven ciertas incorrecciones, que yo tampoco veo tantas, están justificadas por el sitio al que iban destinadas, que era encima de las puertas. Bueno, aquí lo tenemos. Y bueno, aquí son todos los cuadros del Salón de Reinos. Todos tienen un hilo conductor, la mayoría, que son, en primer plano siempre está el general o el maestre de campo que ha llevado a los tercios a la victoria,
En segundo lugar, suele haber una escena de los tercios y en tercer lugar suele estar el espacio, la escenografía, la topografía donde sucede el episodio. Aquí tenemos el Socorro de Brisach, que es uno de mis favoritos, porque además yo creo que hay un guiño del que lo pinta hacia, porque me recuerda mucho al Conde Duque de Olivares de Velázquez, aunque mucho más joven, pero si os fijáis en las vigas que tenemos allí y el tipo de armadura, las prendas de cabeza y abajo los soldados en formación que van hacia lo que es el fuerte. Si os fijáis en esa figura que está delante, que está hablando con el... Fijaos que la calidad del dibujo, fijaos la calidad del dibujo, la postura en contraposto como una postura clásica, la formación de los tercios hacia atrás. Aquí tenemos otra vez con el mismo esquema, aquí otro con el mismo esquema, aquí también, otra vez de nuevo el general, las tropas, aquí quizás hay un mayor detalle en lo que son las armaduras, como veis, o es el Socorro de Constanza, creo que se llama, que era una plaza definitoria para el camino español y fue importantísimo. Aquí se ve estupendamente lo que es el despliegue de las tropas, las fortalezas y en primer plano el general victorioso, aquí lo tenemos, o que este me encanta, que es el Socorro de Génova, me gusta muchísimo este. Además, incluso todos estos cuadros, la verdad, tú coges cualquier trocito de los cuadros y son espléndidos. Por ejemplo, estas alabardas que vemos aquí, fijaos qué bonitas son. Si las ves, mira, fijaos qué finas, no sé, la verdad que tienen incluso la calidad del metal. Pintarle metal es muy complicado. Bueno, este es otro. Bueno, que es el Socorro de Cádiz, la victoria de Cádiz frente a los ingleses, es Zurbarán. Zurbarán también hace este cuadro. Hay que decir que Zurbarán hizo los 10 cuadros de Hércules más en un año. Los cobró muy bien, pero en un año. Y también se le critica mucho de que en el primer término es una escena muy cortesana y que la parte de atrás pues es la gran panorámica del desembarco de Cádiz. Pero este señor tenía gota, lo tuvieron que llevar en una silla y además, aunque no esté muy coordinado la parte de delante con la de atrás, es una espléndida galería de retratos que además corresponden de forma fidedigna con los militares a los que representa. Bueno, este le encanta a todos los historiadores, a mí no me gusta tanto, tengo que reconocer, es el del Socorro de la Bahía de Brasil. A todos los historiadores del arte les apasiona yo sinceramente creo que es de los más flojos, pero bueno, esta es mi opinión. Y bueno, y este es el cuadro estrella, no solo el cuadro estrella, es uno de los 4 cuadros más importantes bélicos de la historia de España, que son es el de Goya, es el Guernica y es el Reculado de Ferrer Dalmau. Son los 4 cuadros más importantes de la historia del arte español, bélicos, de temática bélica. Este cuadro, bueno, es archiconocido, como sabéis, está Spínola, Justino de Nassau está rindiendo la plaza a Ambrosio de Spínola. Es un cuadro de la magnanimidad del Imperio Español. La plaza de Breda es una plaza muy especial porque era la terra mater de los Orange, los grandes traidores a España, los Orange, y ahí está Justino de Nassau, que era hijo, además de Guillermo, el gran propulsor de nuestra leyenda negra, y sin embargo no lo humilla, sino que está recibiendo una dádiva, incluso le pone la mano encima del hombro, pues como te acompaño en el sentimiento, como se dice muchas veces. Tenemos a un lado las tropas holandesas, a otro lado las tropas españolas. Es un prodigio de composición. Os animo que en internet abráis el cuadro y abráis el gran panorama de atrás, que además él nunca estuvo ahí en Breda, pero se basa en escenas de Snyders que había pintado. Es también una estupenda galería de retratos en los que se dice que está el propio Velázquez, no sé si lo veis ahí a la izquierda. Ambrosio de Spínola tuvo mala suerte, después, aunque aquí salió victorioso, la vida le trató mal, al final murió arruinado, dicen, había gastado todo su ingente caudal, era un banquero genovés, en convertirse en un soldado. Pero bueno, cuando murió dicen que lo último que dijo fue honor y reputación, porque para él había sido importantísimo. Pero mira, por lo menos la historia le hizo justicia y hoy a través de este cuadro le recordamos a él y no a otros, porque como digo está en este maravilloso cuadro. Es un cuadro además donde hay... bueno, por cierto, se rehizo 4 veces porque
No sé si ahora sabéis que está muy de moda hacerle radiografías a los cuadros y se radiografía y se ve lo que se hizo debajo, lo que se llama el arrepentimento, se llama, no sé por qué se le llama en italiano, arrepentimento. Bueno, pues el arrepentimento se vio que se había hecho 4 veces y donde están las lanzas había banderas, pero luego Velázquez decidió quitar las banderas y poner las lanzas. Yo creo por el punto de vista del espacio, para lo que se llama la perspectiva aérea, porque a través de las lanzas vemos cómo fluye el espacio que hay ahí en este cuadro. Como vemos, tenemos una primera mitad marcada por ese espacio, una segunda mitad marcada por los dos contingentes. Tenemos además ese caballo, que es el caballo del rey, con lo cual es la presencia de la monarquía hispánica incluso ahí. Y está todo en tonos, la parte de delante en tonos cálidos, donde se ve la gran maestría de Velázquez. Bueno, es el mejor pintor de todos los tiempos, no se puede decir nada de sus texturas, de sus figuras, de los tejidos, del espacio, pero en esa parte más cálida, que es la parte de delante, deja esa zona en blanco para que se vea la llave que es el eje de la composición. Bueno, no puedo parar más, estaría una hora hablando de este cuadro. Bueno, aquí tenemos diferentes escenas Aquí tenemos a Ambrosio de Spínola, por cierto que se llamaba Spínola porque su familia había estado en las primeras cruzadas y se habían traído una de las espinas de la corona de Cristo como reliquia. Entonces era la gran reliquia familiar y con el tiempo adoptaron la palabra Spínola, que significa espina pequeña, de la cruz de Cristo. Bueno, aquí tenemos diferentes escenas aquí dicen que está Velázquez y luego no está firmado y él ponía esa especie de papel en blanco y no firma, como siempre, no firma porque es un soberbio, porque no le hace falta firmar, todo el mundo sabe que viendo ese cuadro no lo puede pintar otro que no sea Velázquez, entonces por eso ni lo firma, deja el papel en blanco. Bueno, esa es una interpretación. Desde luego no lo firma y además lo hacen más cuadros de dejar ese papel en blanco sin firmar, para decir, mira, a mí no me hace falta firmar porque mi firma es mi estilo y mi firma son los propios cuadros. Esto lo puse para que veáis que es el caballo, ¿veis el caballo? Y veis el caballo del rey, es el caballo del rey, ¿eh? Por eso la presencia de la monarquía hispánica, también el caballo en corbeta y el caballo hacia adelante. Cuando el caballo va hacia la derecha, va avanzando, cuando lo ponen hacia la izquierda, significa retroceso. Bueno, desde el Salón de Reinos hasta el Ferrer Dalmau prácticamente no hay pintura de los tercios. Nada es nada, increíble, nada. En la gran pintura de historia del siglo XIX, que hay muchísima producción de pintura de historia, la pintura bélica ocupa un capítulo muy pequeño, y de los tercios, nada. Sí que hay algunos cuadros fantásticos del Gran Capitán, que siempre se le considera el ideólogo de los tercios, aunque hoy, desde ayer sabemos que fue Fernando el Católico, y que esto es parte del gran mito del Gran Capitán. Pero bueno, tenemos un par de cuadros soberbios, este es de Madrazo, y este me encanta, es de José Casado de la Lisal, de cuando el Gran Capitán pues ve a su oponente. Además, fijaos que este parece San Sebastián, con esa musculatura clásica y ese cuerpo blanco, lívido. Bueno, es un cuadro espléndido, pero si vemos detrás sí que vemos soldados, diríamos, de los prototercios, o aquellos primeros tercios. Bueno, en el siglo XX ya se acaba la pintura de historia, en el XIX hubo algo de pintura de historia, pero bélica prácticamente nada, como digo. Luego encima, además, en el año 98, todo lo que huela al siglo de oro pues se considera, no sé qué majadero dijo eso de que hay que echar 8 llaves al sepulcro del Cid. Bueno, y llega la vanguardia y la vanguardia llega arrasando. La vanguardia llega con unos nuevos lenguajes, se desprecia todo lo que es figurativo, los pintores del 19 van directamente al almacén y en el 21 continúa la vanguardia. Pero continúa, no os podéis imaginar. O sea, tú vas a Arco, no tienes más que verlo. Los pintores de moda, a excepción de Ferrer Dalmau, todos los demás crean un lenguaje muy alejado del espectador. El público realmente no se siente identificado con esas latas viejas, esas cosas que... si me pongo esto, ya sé que me repito mucho, los que me habéis visto varias veces, porque es que no me cabe en la cabeza. Este es el último premio Princesa de Asturias de las Artes. Y es una señora que se sienta en esa banqueta y la gente hace cola y se sienta un ratito. Este es el gran premio Princesa de Asturias con nuestros impuestos que se le ha dado a Marina Abramovic, que es esta señora. Pues claro, con estos premios de las artes, pues claro, la vanguardia no es que existe, es que es una dictadura. O esto, que esto ya me encanta, que esto es el último gran cuadro comprado por la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, que aquí veis a los caballeros maestrantes, que es la nobleza más rancia que existe en España, según ellos, y veis al artista, que es el señor ese de la camiseta, que es un vietnamita o norcoreano, surcoreano,
de por ahí, y con sus 2 cuadros. Le tuvo que ayudar su padre porque era mucho trabajo. Aquí están los cuadros y aquí están los señores con los cuadros. A ver, esto es la vanguardia, esto es la vanguardia. Será concepto, será mensaje, pero esto es la vanguardia. Aquí lo tenemos. Yo siempre lo digo, que esto es el cuento del emperador. Están ahí aguantando porque no se atreven a decir lo que piensan, si tienen un poco de sentido común, de estos cuadros. Y aquí lo tenemos, y además, y dice el señor que se inspira en García Lorca, dijo el artista. Bueno, aquí lo tenemos. Bueno, pero no solo el siglo XXI es malo para el arte, también la tesitura sociológica. ¿Cuánto me queda? Perdón. ¿Todavía me queda? Bien. ¿Qué? Bueno. ¿Por qué? Porque no solo la dictadura de la vanguardia, sino también una tesitura sociológica y política incómoda. Por un lado, todo lo que se ha pasado a veces huele a franquismo, pero de risa. Felipe II, franquista. La Inquisición, franquista. ¿O cuento de qué? Pero eso lo dice no hay que ver más las redes. Luego los leyendanegrismos, en todos sitios, en todos sitios. Lo malísimos que fuimos en América, hay que degollar al pobre Fray Junípero, bueno, eso lo estamos viendo continuamente. O aquí en Extremadura, que a Hernán Cortés, con el aniversario de su maravillosa conquista de México, no se ha hecho absolutamente nada, nada. Aquí lo tenemos. Luego el presentismo histórico, que ya lo sabemos, que es juzgar el pasado con los ojos de hoy. Y luego todo lo que huele a militar, pues bueno, con este mundo happy flower, el buenismo, el pacifismo, cuando nuestros ejércitos van fuera, pues tienen que decir que van en misión de paz. Hay que ponerlo de paz por delante, porque, claro, bueno, ahora con lo de Ucrania parece que la guerra es justa, parece que la gente empieza a tener un poco de conciencia, que si quieres la paz tienes que preparar la guerra, pero bueno, pero en ese momento pues es así. Y luego ya, por no decir que todo lo que reivindique la historia de España, pues que es un discurso anti-español, o sea, españolista. Yo siempre lo digo, yo soy profesora de historia, soy gallega, en Galicia por ley tengo prohibido dar clases de España en español, por ley, en Galicia. Galicia tampoco es una comunidad tampoco tan caracterizada por un independentismo atroz, pero así lo tenemos, porque la negación de España, el discurso antiespañol está en todos sitios. Afortunadamente ni Galicia, ni Extremadura, ni Andalucía, ni Castilla se nota, pero fuera de aquí se nota mucho. España no existe, España es una creación del siglo XIX, el majadero que dijo lo de nación de naciones, pues todo eso está subyaciendo en una tesitura que ayuda a que una persona que pinte la historia de España sea un outsider, porque ni va desde el punto de vista artístico ni desde el punto de vista sociológico. Pero apareció, aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. Un rara avis que de repente, con unas circunstancias adversas, por no decir hostiles, porque con esta tesitura, pues empieza a pintar. Es autodidacta, es decir, no va a ninguna academia de Bellas Artes. Por cierto, tengo que decir que tengo una alumna que dibuja estupendamente y me dice, no, es que ahora en primero de carrera no se estudia dibujo y color, se estudia el martillo, la instalación, los materiales. Digo, ¿cómo? O sea, porque ahora se apuesta por otro tipo de lenguajes y parece que el dibujo y el color y la perspectiva es cosa como del pasado. Bueno, pues este señor es autodidacta, es decir, pinta desde pequeño y se ha formado solo. Mucha gente a veces se queda muy asombrados, pero no ha ido en su vida a una clase de pintura. Luego es independiente, nunca estuvo en Arco, nunca le han invitado de ningún ayuntamiento, no tiene ningún premio institucional, de momento. Sí tiene premios del Ejército, tiene grandes cruces, pero nada, ni siquiera la medalla de las Bellas Artes. Y luego que, como es un pintor académico, que como hemos visto no se lleva nada y encima pinta historia, y encima historia militar, redondo. Y encima reivindica la historia de España, o sea, las tiene todas. Pero bueno, poco a poco va empezando su carrera. Primero empieza pintando jinetes carlistas, porque su familia es carlista, porque le gusta, bueno, de tradición carlista, y pronto irá diversificando su arco cronológico y empieza lo que yo le llamo el camino al pintor de batallas. Se va a vivir a Valladolid, entra en contacto con el ejército, empieza a hacer grandes series de caballería, en un principio, empieza a hacer cuadros de mayor formato, pero su antes y después pues viene a través de cuando pinta Rocroi. Rocroi es el cuadro que le da esa difusión mediática, sobre todo a través del apoyo de Arturo Pérez Reverte, íntimo amigo suyo, colaborador en muchos de sus cuadros, que es el que le bautiza como el pintor de batallas y que a través de este cuadro hay un antes y un después en lo que es la visualización de este pintor. Además, será el primer pintor que es invitado por el ejército español para acompañarle en diferentes campañas. Estará en Mali, estará en Siria, en Irak. Ahora prepara una nueva campaña que irá en unos meses. No puedo decir dónde, creo, pero está ya pensando en su próxima
su próxima campaña. ¿Y por qué va? Pues va porque él piensa que él pinta soldados en combate y que quiere ver en primera línea lo que sienten estos soldados, quiere vivir las experiencias que viven ellos en un frente de batalla, porque este sentimiento hará que él pinte mejor. De hecho, hay una gran evolución, sobre todo en el sentimiento de las figuras, aunque siempre desde el principio, yo siempre le digo, el peor cuadro de Ferrer Dalmau es el mejor de cualquier pintor de historia militar actual, el peor es el mejor de muchos. Y yo creo que no me ciega la pasión, y los que lo pueden ver lo saben. Bueno, comienza el fenómeno Ferrer Dalmau, empieza a compartirse en todas las redes, grupos de difusión. Prácticamente los que estáis aquí, muchos os lo habréis conocido a través de un WhatsApp, que os ha llegado un cuadro, os ha llegado algo, y las redes sociales. Esto lo escribí yo en 2008, siempre lo pongo porque creo que es muy clarificador. Digo, las imágenes de Ferrer Dalmau serán para las próximas generaciones como esos antiguos cuadros de historia que están en el imaginario de todos. A ver, acerté en la primera parte de que forma parte ya de lo que es la iconografía histórica española, pero me confundí en las próximas generaciones, porque es ya. Este señor pinta un cuadro y mañana está en todos sitios, pero en todos sitios. Se comparte por las redes, además es infinitamente generoso. Él deja todas sus imágenes normalmente sin ningún ánimo de lucro, y él dice que cuando pinta un cuadro es de todos. Y lo veis, es que pinta una cosa y el día siguiente están jornadas, carteles, portadas de libros. O sea, es una cosa como jamás ha pasado ningún otro pintor, nunca. Antonio López, que se supone que es el número 1 de la pintura española, cuando le preguntas a alguien, dime 5 cuadros de Antonio López, la Gran Vía, un retrato y ya poco más. A los fans de Ferrer Dalmau te dicen 5, 10, 15 cuadros de Ferrer Dalmau. Bueno, pinta toda la historia de España con una reivindicación de las raíces históricas de España, desde Pelayo, nuestro primer rey cristiano en su lucha. Además, aquí tenemos el alfa y el omega, y tenemos el crismón, ratificando la cristianidad del surgimiento de la nación española. Nuestra reconquista sin complejos. Nosotros, fue una guerra religiosa, fue una cruzada contra el infiel. Tenemos al gran capitán, el considerado ideólogo de los tercios españoles. Tenemos la reivindicación de la conquista de América en este cuadro prodigiosa, donde el extremeño Cortés realiza una hazaña sobrehumana desde el punto de vista diplomático, histórico, bélico. Es una cosa inaudita. O sea, yo creo que Hernán Cortés es de los personajes históricos más sobresalientes de la historia del mundo mundial. La reivindicación de la globalización y de la labor del Cano, que es el que realmente decide girar, porque Magallanes pensaba ir y volver, es el Cano el que decide dar la vuelta. O la reivindicación del Cañón del Colorado, por ejemplo, como una más de las grandes exploraciones españolas en el continente. Fijaos, y aquí ya me sirve para ver cómo muchos de estos conquistadores venían, como oímos ayer, venían de los tercios de la península y continúan, o sea, llevan lo que es toda la panoplia armamentística, lo que son las corazas, los escudos, las rodelas. Incluso se les ve luchando con esos escuditos, ese escudo que llevaban en las guerras de Granada. ¿Cómo se llamaba? Ese que tenía forma de corazón. Nada, eso, exactamente. Bueno, aquí se ve no me puedo parar, su magnífica capacidad para construir los espacios paisajísticos. Bueno, la reivindicación de la ayuda española a la independencia americana, de los cuadros bélicos más extraordinarios desde el punto de vista cromático, es espléndido. Bueno, este es mi favorito, no lo puedo evitar, que es Gálvez en el Mississippi, con ese batallón multicultural de mohicanos. Bueno, impresionante, glorioso. Bueno, pues tengo que parar. San Marcial, la carga extremeña de la de Goya en el pequeño pueblo de Miajadas, que queda para la eternidad en este cuadro. Las guerras carlistas, la guerra de Cuba, Igueriben, la gran reivindicación de la labor de la intendencia en el ejército. La guerra civil española, aunque le gusta poco pintarla por la gran carga ideológica que tiene ahora, que parece que pintas un cuadro y ya te pones en la diana, pero bueno, aún tenemos algunos ejemplos. También tenemos la reivindicación de la gesta más sobrehumana en el frente más letal de la Segunda Guerra Mundial, que hicieron los voluntarios españoles en la División Azul. Y también pinta el maquis, porque él pinta la historia de todos, de unos y de otros, porque todos somos herederos de todos. Él reivindica una historia común, no reivindica una historia de partidos, una historia de ideologías. Él no pinta ideología, él pinta historia de todos. Y también pinta el ejército español, aquí los tenemos en Afganistán, en la patrulla. Yo siempre pongo este cuadro y mis alumnos siempre dicen los marines, y yo siempre digo no, es la Brilat de Pontevedra. Aquí lo tenemos, la Brilat de Pontevedra en... Bueno, ¿qué es la marca Ferrer Dalmau? Pues es
una conjunción de, por un lado, una transmisión de valores, por otro lado, una función reivindicativa y patrimonial, y por otro lado, una técnica imbatible. O sea, tiene las tres cosas: técnica, dibujo, color, composición. Transmisión de valores. Hay que estar orgullosos de quiénes somos, de dónde venimos y porque es a dónde vamos. Y una reivindicación de aquellos capítulos de la historia de España. Y es un patrimonio, porque nos ha dejado un patrimonio. Bueno, esto lo voy a pasar porque ya... No, bueno, es el mayor creador de la... Bueno, nada. Sus libros, como he dicho, están en todas partes. Los libros más vendidos, como digo, de la historia del siglo XXI. Solo me voy a circunscribir a lo que son los tercios. Portadas de todo, jornadas, clics de Famóvil. Esto es en el SICAV. En el SICAV fui con mis alumnos al Salón Internacional del Caballo. De repente mira la cúpula, digo, este caballo es de... Le llamé corriendo, digo, oye, que está aquí el caballo tuyo de los tercios de los de América, que decía el Mogaburu. Dice, ¿cómo? Digo, son 50 metros. Dice, pero ¿queda bien? Digo, está estupendo. Ah, pues no digas nada. Digo, ¿cómo no digas nada? Pues son 50 metros de tu caballo. Nada, ¿eh? Bueno, no sé si muchos habéis visto esto. Esta es Agustina, pero cuando lo del COVID, todas las redes compartieron esto. No quiero hacer nada político, pero os quiero hablar un poco de la gran dimensión de lo que es una imagen. Aquí está, él luchaba contra los franceses y esta señora lucha contra la infección del COVID. Y aquí está ella. Bueno, tatuajes. Aquí tenemos gente. Tengo catalogados como 50 tatuajes en pechos, brazos, espalda de figuras de los tercios de los cuadros de Rocroi. Esta es una de las partes. Esto es de esta semana. Esta semana no sabemos quién. Apareció en una calle de Madrid, alguien pintó esto. Además la gente empezó a decir, viva Ferrer Dalmau que sale a la calle. No es Ferrer Dalmau, es un admirador que ha hecho en una calle de Madrid. Además le ha quitado el sombrero, como veis, le ha quitado el chambergo al soldado. Bueno, dentro de lo que es, ya acabando con el subgénero de los tercios de Ferrer Dalmau, ¿por qué se caracteriza? Por un lado, ¿por qué pinta los tercios? Porque es la unidad de la historia que nos une. Los tercios españoles nos unieron a todos. Es además, sobre todo a raíz de lo que es la bandera de la Cruz de San Andrés, él reivindica la historia que nos une. Por un lado, es la defensa del ejército. También él defiende el colectivo que fue a defender la historia de España. También el atractivo estético. Además, a él, que por ejemplo no le gusta mucho pintar el rojo, a él le gusta mucho el marrón, el ocre, el pardo, no le gustan los colores fuertes, pero los tercios tiene que pintarlos, o bien por las prendas de cabeza, o bien por la bandera de San Andrés. Y luego también por los ataques de la religión. También siempre son la gran defensa contra los herejes. Bueno, aquí este es el milagro de Empel. Aquí eso me vale para explicar cómo pinta. Él prácticamente aboceta poquísimo. Se llama pintura a la prima, quiere decir como a la primera. O sea, a la primera le sale todo. Aquí tenemos... Esto es Empel y eso es el boceto de Empel. Como veis, prácticamente nada, ¿eh? Nada. Este es el boceto de Rocroi. Prácticamente muy poco, ¿eh? Aquí tenemos algunos bocetos que va haciendo. ¿Los veis? Algunos ya los empieza a impregnar de color. ¿Veis? En este momento la cara, la mano. Aquí la cara. Son bocetos, son estudios que va haciendo para los cuadros grandes. Algunos de esos bocetos los termina al óleo y se convierten en bocetos, pero al óleo, le llama boceto, pero en realidad son cuadros. Y otros, pues, pasan directamente al cuadro final, ¿eh? Aquí tenemos unos cuantos. Estos son los de San Quintín. Estos ya son acabados al óleo. Esto la gente dice que piensa que es carboncillo por los colores, pero no es carboncillo. El carboncillo, sabéis que es un lápiz un poco graso, con lo cual eso pues tiene una poca durabilidad. Él los termina al óleo, pero con ese juego como si fuera carboncillo. Pero fijaos qué extraordinario como es en blanco y negro y gris el brillo de las armaduras, lo que es los pliegues de la ropa, los pliegues de lo que es las calzas, los zapatos, el jubón, todo lo que veis aquí, ¿eh? Estos son diferentes bocetos. Voy a pasar rápido, ¿eh? Como veis, lo que es el empaque de las figuras. Fijaos este caballo que no tiene ni pies, ni tiene cola, ni tiene nada. Fijaos la prestancia de las figuras sobre el caballo, ¿eh? La verdad que es espléndido, espléndido, ¿eh? Estos son diferentes estudios que hizo para el de San Quintín. Bueno, aquí veis un poco el proceso. Veis cómo va acabando. Tiene una forma muy extraña, que hasta que acaba una figura no empieza la siguiente. Es una cosa extrañísima, yo no lo había visto nunca. Ahora hay gente que le copia y lo hace, pero en principio solo lo hacía él, ¿eh? Solo lo hacía él. Aquí lo tenemos, otra vez. La verdad que es curioso cuando ves, por ejemplo, es curioso cómo va acabando las partes sin terminar, ¿eh? Yo algunas veces le digo, pero bueno, cuando yo lo conocí dije, ¿pero cómo haces esto? Porque normalmente hay una serie de procesos que se hace cuando hace un cuadro grande. La única explicación que me dio fue una por no mancharme. No me explicó de otra manera. Pues aquí lo está.
Aquí tenemos algunos bocetos con el cuadro final. Este es precioso. Bueno, este que es uno de los estudios para como el milagro de Empel. Estos son maestres de campo, como veis, un arcabucero, aquí de Carlos V. Cuando os digo que no le gusta el rojo, pero no le queda más remedio. Pero, como veis, no tienen ni techo, ni suelo, ni fondo, ni nada. Pero la potencia de la figura es tal que no le hace falta nada más que la figura. A veces, como esta, está sin piernas. O sea, es tal el empaque que tiene la figura y el dominio del espacio de la figura que los ves ahí. O sea, es que no te hace falta más. Y sobre todo la inmediatez. O sea, ¿cómo es posible que un señor sin piernas, sinceramente, tú lo veas y lo veas agarrado a su arcabuz y te transmita tanto? Pero es que tiene eso. A la gente que nos gusta la historia de España, tiene una capacidad de transmitir valores y mensajes que no nos dejen diferentes, por lo menos a los patriotas y por lo menos a los que nos gusta la historia. Bueno, este es maravilloso, como veis. Fijaos ese fondo, no sé si los veis viendo. A veces me dicen mucho, es que dibuja demasiado, es hiperrealista. A ver, aquí se ve muy bien ese fondo que está sin dibujar. ¿Por qué a veces dibuja tanto? Dibuja tanto porque él ahora mismo prácticamente es un documentalista, no solo es un pintor. Entonces no puede ser un botón con una mancha, tiene que ser el botón. No puede ser una mancha que parezca una espada, tiene que ser la ropera. Tiene que ser un sable, no puede ser el sable Puerto Seguro. O sea, tiene que ser la que es. Y para eso tiene que amarrar la pincelada. Pero cuando la suelta, la verdad que hace unos cuadros maravillosos. Fíjate ese fondo donde se entrevé la bandera de Borgoña, ¿lo veis? Se entrevé unas picas y él está, este piquero espléndido, fijaos en el morrión que lleva, en ese empaque, en esa empuñadura roja que contrasta con toda la... Y luego ese espacio en la nada, prácticamente con manchas de color, como sitúa la figura. Este, que lo tenemos la suerte de verlo aquí, como veis, es de muy pequeño tamaño, pero cuando lo ves la gente se los imagina enormes, enormes. Aquí está prácticamente volando en el aire. Ayer además ayer no, esta semana hablé con el presidente de la Asociación Nacional del Caballo y dime ¿qué tipo de caballo es este? Y me dijo, es un caballo holandés, es un caballo de raza holandesa, con lo cual eso nos inserta más al propio caballo en lo que es el tercio en sí, por lo de los tercios de Flandes. Fijaos, prácticamente está volando en el aire. Este tiene un fondo cromático distinto, como liláceo, como veis, que le da también cierta particularidad. Y luego, como siempre digo, es el mejor pintor de caballos de la historia de España por la musculatura, por la organicidad prácticamente en el aire. Los pinte al paso, al trote, al galope, da igual como los pinte en plena carga, son extraordinarios. Este también lo tenemos aquí, que es el de García de Paredes, el extremeño. Aquí lo vemos, aquí el caballo prácticamente ya ni patas, ni mitad del caballo directamente, da igual. Es la figura en la nada. Este que es muy conocido, como este maestre de campo, o aquí se ve muy bien su capacidad para pintar lo que son los charcos, Incluso aquí tuvimos más de 50 figuras, aunque no lo veis, y aquí hay diferentes planos de profundidad. Si veis, la primera parte es esta zona pantanosa, luego hay un espacio, luego está otro caballo, luego al fondo están las tropas. Y luego también con este recurso que utilizó Velázquez, de utilizar las lanzas para hacer el espacio, para dar profundidad. Y la bandera de Borgoña. La bandera de Borgoña como símbolo también testimonial, existencial, histórico y emocional. Bueno, este cuadro, aquí tenemos, a veces las figuras están en la nada y otras están insertadas en un espacio. Este es el ferrolano Pita da Veiga tras la batalla de Pavía. Pita da Veiga tiene un papel crucial en la batalla de Pavía, no solo porque apresa a Francisco I, que eso ya es impresionante, sino porque en plena batalla se lanzó a conseguir la bandera de Borgoña en plena batalla. El rey Carlos llevaba 300 o miles de banderas de todos los territorios que tenía. Pero esta, que es la de Borgoña, la de Felipe el Hermoso, quedó atrapada en campo enemigo. Y entonces Pita da Veiga se lanzó por ella y al final de la batalla, cuando ya se gana, se consideró un hecho providencial el haber recuperado este estandarte y desde esta fecha, 1525, batalla de Pavía, se convierte en la enseña del Imperio Español. Por eso también, pero ese detalle de que había sido Pita da Veiga o no había sido Pita da Veiga, al principio no estaba muy claro. Y os voy a enseñar una cosa que muy poca gente sabe. Aquí está Ferrer Dalmau, lo veis, fue informe semanal y estaba pintando el cuadro, ¿lo veis? Estaba pintando el cuadro y fijaos qué bandera estaba pintando. Estaba pintando la bandera bicéfala, no la bandera de Borgoña. ¿La veis aquí? ¿Sí? Aquí se ve perfectamente. Estaba pintando la bandera. Pero cuando, como él sabéis que tiene un equipo de asesores, de documentalistas impresionantes, supimos que fue crucial la recuperación de la bandera, fue cuando
cambia la bandera. Aquí la tenemos. Aquí lo tenemos. Es un cuadro crepuscular, un cuadro un poco apocalíptico, porque no lo representa en plena batalla, ni siquiera apresando al rey, sino cuando ya ha pasado la batalla y están esos cuervos, como esa vanitas, esa vanitas barroca de los cuervos con los cadáveres, lo veis, esa capacidad para componer el espacio, y las murallas de Pavía. Desde Pavía le felicitaron, además desde Pavía, que tiene un museo de la batalla, de la Bataglia, que se llama, por la fidelidad que había representado en el cuadro. Además, también tuvimos una pequeña controversia, porque las fuentes decían que había nieve, otros decían que no había nieve, y entonces se decidió poner una especie de escarcha delante, con lo cual pues habría nieve, no había nieve, pero ahí tenemos. Bueno. Esto es un poco del papanatismo. A este gran héroe que capturó al rey de Francia se le dedicó en su villa una calle, y aquí tenemos la inauguración de la calle, y se quitó porque lo confundieron con un ministro de Franco. Confundieron a Pita da Veiga con un tataranieto que fue ministro de Franco, y le quitaron la calle al pobre Pita. Bueno, aquí tenemos la batalla de Pavía. Aquí tenemos la batalla de Pavía. Eso también, aquí se ven muy bien los uniformes de los lansquenetes, que tienen, la verdad, una vistosidad. La verdad que a algunos nos choca, estos uniformes parecen un poco del Circo del Sol, pero es así, eran así, con esos piqueros en primer plano, los piqueros, los pobres, que llevaban lo peor, sobre todo la primera fila, que tenían que aguantar el envite contra la caballería pesada, que toda la gendarmería, lo más granado de la gendarmería francesa, pues murió en esta batalla. Bueno, esto lo encontré en internet, la batalla de Pavía, donde nace un imperio. Es la reivindicación un poco de la bandera de Borgoña. Aquí tenemos la San Quintín, donde la verdad que había expectación cuando se hizo este cuadro de cómo íbamos a poner a los franceses, si humillados, si no humillados. Humillación viene de humus, que significa tierra, de lo que es el tema de humillarse. Pero bueno, él dejó a nuestro rey a caballo y al francés no arrodillado, pero casi. Aquí tenemos, es muy bonito, si lo veis despacio, os animo a que veáis la tienda, que veáis las diferentes figuras. La verdad que es un cuadro espléndido. Bueno, voy pasando corriendo. Mirad aquí que bien se ve el tema de la pintura. Este es Juan José de Austria. Bueno, voy a pasar porque si no me da tiempo. Fijaos la capacidad que tiene para construir los espacios, los horizontes, los crepúsculos, los cielos. La verdad que es un cuadro soberbio. Y Cervantes como soldado de los tercios. Siempre Cervantes, viejo, con esa gola, con esa cara demacrada. Pues Cervantes fue un valiente soldado de los tercios, y aquí lo representa joven, soldado con una cara un poco enfermiza, porque sabéis que el día de Lepanto estaba enfermo, y salió con fiebre al esquife para ayudar a los arcabuceros. No, a los arcabuceros fue. ¿Sí? Bueno, que me corrijan aquí. Pero lo vemos aquí reivindicado como un gran soldado de los tercios españoles. Es la primera vez que se representa a Cervantes como el soldado de los tercios. Bueno, esto que se hizo, lo tenemos aquí, en Badajoz, es un homenaje a Alatriste, lo que es la figura de Alatriste de Pérez Reverte, que ya sabemos que no corresponde a una fidelidad histórica, pero que sí que tuvo un impacto, desde luego, mediático, y que es verdad que el auge de los tercios en gran medida se le debe a esta serie de bueno, ya estamos acabando, ya acabo. Este es el cuadro emblemático, que es Rocroi. Rocroi, sabéis que es el primero de la trilogía de los tercios. Es un cuadro, bueno, yo creo que lo conoce todo el mundo. Desde el punto de vista artístico lo tiene todo, lo tiene un espacio, la construcción de las figuras, la escenografía, cada subescena podría ser un cuadro individual, cada figura, y luego ese primer plano con ese frente devastado de esos cadáveres y de esa sangre, de cómo va cayendo lo que se llama el último tercio, que es como se llama este. Es verdad que ahora dicen que este no fue el último, que hubo batallas después, pero es verdad que este cuadro pues fue la gran visibilidad de lo que es el valor de los tercios en la derrota, porque Ferrer Dalmau reivindica mucho el valor en la derrota, porque la dignidad también se transmite no solo en los momentos heroicos, sino también en los momentos más duros, como es la derrota. Vemos esa bandera de Borgoña como impacto emocional, cromático, esas figuras una por una, es que no me puedo parar. Y luego ese caballo con esa musculatura, con esa. Vamos a ver alguna de las escenas. Aquí está pintando para que veáis, lo expliqué antes. Aquí se ve muy bien, fijaos qué bien se ve, cómo tiene terminada perfectamente los pliegues, la madera de la pica, el morrión, perfectamente terminado, y el resto prácticamente sin hacer. Y aquí vemos diferentes escenas, ese pobre ciego con la venda, o este niño maravilloso con el tambor, y el perro, el famoso perro de Rocroi, que ya es famoso por sí mismo, el perro de Rocroi.
Aquí tenemos más escenas de Rocroi, ¿eh? Bueno, aquí veis, además, bueno, hace poco vino un dentista a una exposición que vinimos y me estuvo contando la diferencia de color de la sangre. Me dijo de la sangre recién y de la sangre cuajada. Me dijo, fíjate el color, me dijo un dentista, me lo contó el dentista. Dije yo, mira, ya me vale, ya lo digo yo en las conferencias, la diferencia, cómo hasta su capacidad de documentar, hasta el tema de la sangre, lo que es el empastado de una sangre cuajada a una sangre que está recién caída. Bueno, la musculatura del caballo no se puede pedir más. No se puede pedir más a la gradación de tonos. El marrón, que es un color feo por naturaleza, pero fijaos cómo le saca el máximo partido cromático, de una belleza inconmensurable, ¿eh? Hay gente que me dice, pinta los caballos demasiado limpios. A ver, me ha contado a mí el presidente de la Asociación Nacional del Caballo que cuando tienen miedo sudan, y cuando sudan se les cae todo el polvo, todo el barro y brillan. Y aquí tenemos el caballo brillando, ¿eh? Bueno, aquí están los modelistas, han encontrado un filón en los cuadros de Augusto y reproducen muchísimo y están haciendo una labor ímproba. Los modelistas están haciendo una labor ímproba por la defensa de la historia de España, porque están divulgando a su manera, recreando uniformes, armas. O sea, hay que también lanzar una lanza por los modelistas en este tipo de conferencias siempre, ¿eh? Aquí tenemos Rocroi. Este es el Camino Español, que es el segundo que... voy a acabar con Empel porque es la Inmaculada, va a ser pasado mañana, que es el Camino Español. Como sabéis, era el gran camino. ¿Cuánto me queda? Nada, ya me he pasado 5 minutos, justo. Es el gran camino que cruzaba de Milán por toda Centro Europa, no podíamos ir por mar. Bueno, el caso que se hizo este inmenso camino donde iban miles y miles de soldados y las soldaderas y todas las ciudades por las que pasaba, pues fue un gran revulsivo económico para todas ellas, y es el camino desde el punto de vista doméstico, es decir, aquí se ve jarros, cantimploras, la población civil, los caballos. Desde el punto de vista panorámico es un cuadro espléndido, como veis, ¿eh? Aquí tenemos diferentes escenas del... Bueno, esto no es, ¿eh? Y ya voy a acabar con Empel. Empel, el milagro de Empel, ha sido un cuadro con una dimensión sociológica, está en todos sitios, ¿eh? Este es el cuadro donde sacan, no voy a contar el milagro, me encantaría, pero ya estoy mal de tiempo y no lo voy a contar. Luego, si queréis, me preguntáis, ¿eh? Aquí tenemos el maravilloso cuadro, el cuadro religioso más importante de los últimos 50 años, sin duda, es este, ¿eh? Que es el milagro de Empel. Bueno, primero está en todos sitios. Esto es un cómic, estos son los modelistas, estos son carteles que hay por ahí, fijaos, hasta con dibujitos como tipo los clips de Fabmóvil. Esto es otra cosa. Bueno, esto, fijaos, esto es un meme. No puedes ganar una batalla, una tabla de madera. Y el otro dice, ¡viva España! ¿Eh? Y ahí está el Morrión y la Inmaculada. Esto que no me cabe en la cabeza, lo encontré el otro día, el milagro de Empel es una cosa de halterofilia, pero detrás está el cuadro, ¿lo veis? Yo no he encontrado la explicación de por qué la halterofilia se llama el milagro de Empel, pero aquí está, ¿eh? Bueno, esta es la recreación que vamos a ver esta tarde, vamos a tener esta suerte. Y, bueno, ¿qué tiene este cuadro? Bueno, este cuadro es un prodigio de composición. En primer plano tenemos esa captación del barro como nunca se había visto. Ese barro pues es un poco significativo de cómo eran esos diques que habían abierto. ¿Sabéis? Bueno, si sabéis el milagro, entendéis por qué puso en primer término el protagonismo a ese barro, ¿eh? Luego está esa comitiva que se acerca con la tabla. No quiso poner el momento heroico donde se derrotan a 100 naves, sino el momento en el que salen y atribuyen a esa tabla la salvación. Al patrono de la infantería a través de este día, y además España como la gran defensora de la Inmaculada de María. España se adelantó 500 años al resto de las naciones del mundo en defender que María era inmaculada. Tenemos otra vez esa bandera de Borgoña, tenemos además amerindios que van en este pelotón reivindicando la labor de los españoles en América también. Tenemos también la población civil, ese muerto sin botas, esas 3 cruces, la cruz que lleva el monje, la cruz de Borgoña, y también ese soldado que levanta la espada y forma otra cruz, otra vez remarcando el gran componente religioso de este cuadro. La verdad que, bueno, ya sé que aquí veis a Viggo Mortensen, también es un guiño a como si fuera el tataranieto, no puede ser cronológicamente, a la triste. Y fijaos, cada escena podía ser un cuadro de primera fila. Estos son los muertos con esas botas, porque era lo primero que le quitaban a los muertos, las botas, ¿eh? Aquí tenemos el amerindio del que os hablé antes. Aquí tenemos ese espectacular, podía ser Zurbarán perfectamente a la hora de tratar lo que son los paños y los pliegues de la estameña del hábito del fraile. Y ¿cuáles son los símbolos que identifican a la nación? Pues el himno, la bandera, la religión, la lengua y la historia común. Y lo que hace Ferrer de Alamón es
hacer ese tipo de imágenes que nos representan. Las imágenes son iconos, son símbolos de identidad, porque son las que nos recuerdan que somos herederos de esta historia. Y, bueno, quiero acabar ya. Los cuadros de Ferrer Dalmau estoy convencida de que han contribuido a la reivindicación de la bandera de Borgoña, que ahora se ve continuamente hasta en manifestaciones, por ejemplo, de la españolidad de Cataluña, se reivindica con la bandera de Borgoña, ya no tanto a veces como la bandera nacional. ¿Y por qué quería acabar? Pues voy a acabar con este cuadro de Tiziano y quiero parafrasear al doctor Ruano, que lo dice siempre, pero lo voy a decir yo porque me encanta. El epitafio de Carlos I fue, rey de miles de territorios, poderosísimo, el rey más poderoso de la historia, y quiso ser enterrado así, con este epitafio. Carlos de Gante, soldado de los tercios de Flandes, que siendo solo un muchacho, sirvió a las órdenes del valeroso Antonio de Leiva. Quiso ser recordado como un soldado de los tercios de Flandes. Que un emperador de esta magnitud quisiera ser recordado así, habla del valor y de lo que son los tercios en la historia de España y en la historia de la patria. Muchas gracias. Bueno, María, como de costumbre, muchísimas gracias, porque ha sido vibrante, no solamente desde el punto de vista técnico, que eres una maestra, sobre todo en Dalmau, que eres su gran comunicador, digamos, y defensor, nos consta a todos, y lo agradecemos, sino también por la traslación que haces de esa forma tan magistral de lo que la simbología supone para los corazones y para las almas, y eso es muy importante. 5 minutos nos quedan para poder hacer alguna pregunta. Adelante. Gracias por la exposición que nos ha hecho. Una de las colecciones más grandes que tiene Arnau en Extremadura... Perdón, no le oigo, perdón. Que una... No sé. Bueno, grita... Bueno, así veo, porque no decía de que una de las colecciones más grandes que hay en Extremadura de Arnau está en Alburquerque, que lo tiene José Rivero. Sí. ¿Qué me dice usted de esa colección tan impresionante que tiene Rivero? ¿Entre Rivero y Ferrer Dalmau? Sí. Pues es un gran coleccionista, lo sabéis, tenemos aquí la maravillosa exposición de armamento, con lo cual os animo a que veáis la exposición, que es soberbia. Y pues un hombre que le gusta la historia de España como José Rivero, lógicamente ha querido comprarle el mejor pintor de historia militar de todos los tiempos, y además, como ha podido comprarle, pues tiene una magnífica colección. Además tiene un cuadro emblemático, que es el de la llegada de Hernán Cortés, que tiene la figura principal. Sí, tiene una colección espléndida, sí, sí. La conexión es esa, que es un gran coleccionista y el otro es un magnífico pintor. ¿Perdón? Ah, bien. ¿Algo más? Venga. Sí. Como el tiempo es muy breve, solo voy a darle las gracias por mencionar a los modelistas en nombre de la Asociación de Modelistas de Estático de Badajoz. Gracias. Es de justicia, no sé yo. ¿Algo más? Bueno, pues nada, muchas gracias a todos. Me encanta estar en Badajoz, es una ciudad con una calidad de vida extraordinaria. Cada vez que vengo lo siento y lo percibo. Y gracias por venir y gracias por seguir al maestro, que es el maestro de los maestros. Gracias. Bueno, María, antes de terminar, sí decirte que es curioso porque, digamos, un historiador coetáneo de un maestre de campo extremeño, quizás el primero, Álvaro de Sande, de Cáceres, nos decía en su biografía que en el castillo de Milán, él terminado de gobernador de Milán, había una frase que a lo mejor alguien que vaya a visitar el castillo podía comprobar si sigue allí o no, que decía: aunque todo el mundo se ande, no se hallará otro Álvaro de Sande. Tenemos que buscar un pareado para Dalmau. Sí. A ver cómo hacemos, pero al menos sí el guiño de que haga con sus manos un Álvaro de Sande que ponga en valor eso que se dijo. Y eso es una obra, porque hay que poner en valor a Sande como maestro de campo extremeño en las manos de otro gran maestro, en este caso, pues de la pintura militar, y gran heredero. Muchísimas gracias, y ahora te vamos a dar un recuerdo en nombre de la Asociación Tercio Viejo de Saboya por tu colaboración magistral de hoy.
Bueno, pues ya sin solución de continuidad, con doña María Fidalgo terminamos las jornadas extremeñas sobre los tercios. En una breve recapitulación y teniendo en cuenta cuál era el propósito de las jornadas, cuando la asociación se lo planteó este verano como reto, el objetivo era poner en valor a los tercios españoles y dedicarle especialmente una parte importante a su actuación en lo que hoy entendemos por Extremadura y aquí. Creo que 3 de las charlas muy interesantes lo han puesto en su sitio. La primera es el gran alarde de Cantillana, a las afueras de Badajoz. El segundo fue el análisis de la estructura organizativa de ese Ejército Real de Extremadura, fantásticamente expuesto. Y hoy, esta mañana, pues toda la campaña final de la guerra contra Portugal. Todo hecho por tercios. Además, se pudo ver como 2 acciones distintas, cómo operaban en Europa con la batalla de Nordinglen, que también nos expuso Hugo Cañete, o la propia génesis de los tercios, que Mogaburo ayer nos estaba comentando. Si añadimos el inicio y el fin, la simbología, lo que era no la uniformidad, pero sí cómo iban vestidos, la indumentaria de Antonio Manzano Laoz y la simbología que esa aspa roja o aspa de Borgoña empieza a ser el identificativo de lo que es España y su monarquía, hoy tiene un broche de oro pues con la representación que María Fidalgo nos ha hecho desde el punto de vista del artista. Con lo cual creo que cerramos el círculo y espero que este tipo de jornadas que ponen en valor a los tercios españoles como vanguardia de la recuperación de la memoria de los que nos antecedieron y del mismo sentir y ser español desde hace muchos siglos, pues siga así y que Badajoz, como ciudad de tercios, sea pues un referente a nivel nacional e internacional. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen por el canal de YouTube en directo y a todos los que estos días han asistido tanto a la conferencia como a la exposición y a los que animo a que esta tarde pues, puedan ver la representación de ELPE por el casco viejo de Badajoz. Muchas gracias y hasta otra edición.